Un saludo, profesor. Soy Karen Unigarra, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y estaré hablando de los hitos históricos del desarrollo temprano del siglo XX. Como introducción, el siglo XX empezó con avances tecnológicos, pero también con tensiones que llevaron al mundo a la Primera Guerra Mundial y luego un periodo de crisis y dictaduras. En este video pues repasaremos los eventos claves desde 1900 hasta 1939. Empezando con el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, el periodo comprendido entre 1900 a 1913. La revolución industrial y avances tecnológicos. Las innovaciones en cuanto a transporte, automóviles o aviones, también la comunicación como el radio, el teléfono y la producción de cadena de montaje de Ford a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En cuanto al imperialismo y a la expansión colonial, Europa pues dominando África y Asia, y la competencia pues entre estas potencias a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También el hundimiento del Titanic en 1912 pues fue un evento que simbolizó la confianza y los riesgos de la modernidad. También la Primera Guerra Mundial, comprendida pues entre 1914 a 1918. Dentro de encontramos eventos como el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 28 de julio de 1914, Austria, Hungría y le declaran la guerra a Serbia. También la batalla de Marne, el de 6 a 12 de septiembre de 1914, y se detiene pues el avance alemán en Francia. Y también la Revolución Rusa en febrero y octubre de 1917 y el derrocamiento del zar Nicolás II y el ascenso también de Lenin. El detonante fue el atentado de Sarajevo. Las causas pues fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. También tenemos otro evento que fue, digamos, los bandos enfrentados. La Triple Entente, que estaba comprendida entre Francia, Reino Unido y Rusia, versus la Triple Alianza, que la comprendía Alemania, Austria, Hungría e Italia. También la guerra de trincheras y armas modernas, ya fuera el uso de gases tóxicos, los tanques y los aviones. También se le conoció a la batalla de Ypres y Bélgica, un uso de gas venenoso en abril de 1915. La entrada de Estados Unidos, que se dio en 1917, pues tras el hundimiento de Lusitania, y la salida de Rusia tras la revolución bolchevique. Otro evento importante también fue el Tratado de Versalles en 1919, donde pues Alemania es castigada y se da la creación de la Sociedad de las Naciones. El periodo entre guerras, que también fue un evento muy importante, comprendido entre 1919 a 1939. Allí tenemos la fundación de la Sociedad de Naciones el 10 de enero de 1920, pues para evitar unas futuras guerras. Y también Hitler escribe Mein Kampf en prisión en 1924, después del fallido golpe de Estado en Múnich en 1923. La crisis de 1929, tenemos la caída de Wall Street, donde se podía evidenciar el desempleo y la pobreza mundial. El 24 de octubre de 1929 también se le conoce como el Jueves Negro, o la caída de la Bolsa de Nueva York. También el surgimiento de regímenes totalitarios, entre ellos el fascismo en Italia con Mussolini en 1922, el nazismo en Alemania con Hitler en 1933 y el comunismo en la URSS con Stanley en 1927. También tenemos la Guerra Civil Española, ocurrida en 1936 a 1939, republicanos versus franquistas con apoyo de Hitler y Mussolini a Franco. También tenemos el camino a la Segunda Guerra Mundial. Eso fue una época comprendida entre 1938 a 1939. La conferencia de Múnich, que se dio del 29 al 30 de septiembre de 1938, donde Reino Unido y Francia pues permitieron que Alemania tome los Sudetes en Checoslovaquia. También Alemania se rearma y se expande. En 1938 se da la anexión de Austria en Anschluss por Alemania y en 1939 la ocupación de Checoslovaquia. El pacto de no agresión de Alemania de la URSS, Molotov y Ribbentrop, el 23 de agosto de 1939. También la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, donde Reino Unido y Francia se le declaran la guerra a Alemania y se da pues un inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y eso sería todo.